Imaginemos un mundo al borde del colapso. No estamos hablando de ciencia ficción o de una película de Hollywood. Lo que está a punto de revelarse podría cambiar para siempre su forma de ver el futuro. Estamos en tiempos de incertidumbre, ya no se puede negar. Las noticias sobre guerras, desastres naturales, crisis globales y un aumento sin precedentes de la violencia y la inmoralidad están copando los titulares. Pero, ¿y si te dijera que todo esto ya está predicho? Que hay un plan mucho más grande en juego, un plan antiguo, escrito en textos antiguos y que ahora está a punto de cumplirse. ¿Crees en las profecías? ¿Y si estas profecías no fueran solo leyendas o historias antiguas? ¿Y si lo que está por venir ya estuviera registrado, solo esperando que sucediera el momento adecuado? Existe un peligro inminente, algo que la mayoría de la gente desconoce, pero que, si se ignora, podría cambiar el destino de millones. Israel, el corazón de muchas de las mayores disputas y conflictos del mundo, está en riesgo. El país, envuelto en misterio y disputas geopolíticas, es más que una simple ubicación en el mapa. Es el epicentro de algo mucho más grande, algo profetizado hace miles de años. Algunas de las profecías más aterradoras y oscuras del libro del Apocalipsis se centran en Israel, y las señales se están desarrollando ante nuestros ojos. Quizás aún no te hayas dado cuenta, pero todo lo que estamos viviendo hoy, las guerras, los conflictos, los cambios climáticos extremos, ya ha sido mencionado. Y lo más sorprendente es que estas profecías apuntan a un acontecimiento final y devastador que está a punto de suceder. Israel será el escenario de una batalla no solo física, sino también espiritual. Y esta batalla podría comenzar en cualquier momento. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué tantas naciones vuelven sus ojos a Israel? ¿Por qué es tan importante este pequeño país, rodeado de conflictos y tensiones? Hay algo más grande, algo oscuro y oculto, que está a punto de revelarse. El tiempo se acaba y la pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados? No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Las trompetas mencionadas en la Biblia ya han comenzado a sonar. ¿Qué vendrá después? ¿Estamos listos para enfrentar lo profetizado? Hoy entraremos en un mundo donde la historia y la profecía se encuentran, donde la Biblia revela secretos que pueden sacudir tu comprensión de la realidad. El destino de Israel y el de la humanidad puede estar más vinculados de lo que cree. Ahora demos el primer paso en este inquietante viaje, desentrañando los misterios que están a punto de revelarse. ¿Qué será de Israel? ¿Qué será de nosotros? Averigüemos juntos. Hay algo en las palabras antiguas que tiene un peso innegable, una especie de eco que se extiende a lo largo de los siglos y resuena en las mentes y los corazones. La profecía anunciada en textos antiguos no es diferente. No surgió a través de un sueño vago o un mensaje nebuloso, no. Lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, es específico, es detallado y lo más aterrador de todo, está por suceder. La Biblia, un libro leído por miles de millones de personas a lo largo de generaciones, trae en sus páginas no solo lecciones de vida, sino también advertencias sobre el fin de los tiempos. Y aquí es donde comenzamos a profundizar en la profecía sobre Israel, una profecía que para muchos siempre ha estado ahí, esperando el momento adecuado para revelarse plenamente. Ahora, más que nunca, todas las señales están presentes. La profecía habla de un tiempo en el que el mundo será sacudido por catástrofes sin precedentes. En el centro de todo, 4 ángeles caídos, encarcelados bajo el río Éufrates, esperan el momento en que serán liberados. Cuando esto suceda, el mundo conocerá una destrucción a una escala inimaginable. Serán los líderes de un ejército de 200 millones de caballeros, cuya misión será devastadora, eliminar a 1/3 de la humanidad. ¿Y quién estará en el epicentro de esta destrucción? Israel. Pero antes de que podamos entender el impacto de este evento, necesitamos entender algo crucial: el papel de Israel en esta narrativa. Este pequeño país, situado en el corazón de Oriente Medio, ha sido foco de numerosas disputas y conflictos a lo largo de los siglos, pero para la Biblia, Israel es más que simplemente un pedazo de tierra. Es el escenario central donde se librará la batalla entre el bien y el mal. Esta nación, que ha visto nacer a profetas, reyes y al propio Mesías, está ahora en el centro de una profecía que define el destino de la humanidad. Y lo más alarmante, todo esto ya ha sido anunciado
las Escrituras detallan que antes del juicio final, Israel enfrentará a sus enemigos más poderosos, no solo naciones físicas, sino fuerzas sobrenaturales que desafiarán la existencia misma del país. El tiempo de esta profecía ya no está lejano. Las señales que conducen a este evento se están desarrollando ante nuestros ojos, como piezas de un rompecabezas apocalíptico que encajan perfectamente en su lugar. Puedes sentirlo en el aire. El mundo, en plena agitación, está a punto de presenciar algo de lo que hasta ahora solo se había leído en profecías. E Israel será el punto focal de una batalla que resonará por toda la tierra. La pregunta no es si sucederá. La pregunta es, ¿estamos preparados para cuando suceda? Las señales están por todas partes y la liberación de los ángeles caídos es solo el comienzo. El río Éufrates, mencionado por primera vez en los textos bíblicos como uno de los 4 ríos que fluían desde el jardín del Edén, es un río antiguo, con historias que abarcan siglos, pero escondido bajo sus aguas se esconde un secreto aterrador, un secreto que ha estado sellado durante milenios. 4 ángeles caídos, aprisionados por Dios, esperan el momento exacto para ser liberados. Estos no son ángeles comunes y corrientes. Se trata de seres de inmenso poder, criaturas que eligieron rebelarse contra el Creador y que, por tanto, fueron condenadas a esperar, encadenadas en las oscuras profundidades. Pero ahora, con el secado gradual del río Éufrates, muchos teólogos y eruditos han comenzado a preguntarse, ¿podría ser esto una señal de que se acerca el fin? ¿Qué sucede cuando estos ángeles son liberados? La respuesta que encontramos en las Escrituras es sorprendentemente clara. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, describe cómo la liberación de estos 4 ángeles marcará el comienzo de uno de los acontecimientos más aterradores que el mundo haya visto jamás. Estos ángeles, que han sido preparados para un tiempo, día, mes y año concreto, tienen una misión clara: liderar un ejército de 200 millones. Y este ejército no es de naturaleza ordinaria. Hay una dualidad aterradora en lo que el apóstol Juan vio en su visión. Algunos creen que este ejército está compuesto por demonios, criaturas sobrenaturales traídas de las profundidades para devastar la tierra. Otros lo interpretan de otra manera, viendo este ejército como un reflejo de un avance tecnológico, una fuerza de guerra automatizada, compuesta de drones y robots, que será controlada por una inteligencia superior, tal vez incluso por el mismo anticristo. El misterio que rodea a estos ángeles es profundo. ¿Quiénes son? ¿Qué poderes esconden? ¿Y por qué Dios los mantuvo encarcelados durante tanto tiempo? Estas preguntas resuenan a lo largo de la historia y cada vez más estudiosos creen que estamos al borde de las respuestas. La liberación de los ángeles caídos marca el comienzo de una serie de acontecimientos apocalípticos, cada uno más devastador que el anterior. Pero aquí está el verdadero enigma. A medida que el río Éufrates se seca, estos ángeles podrían ser liberados en cualquier momento. Lo que parecía una leyenda lejana, algo de la antigüedad, está a punto de convertirse en realidad. Israel está en el camino de una tormenta de destrucción que estaba predestinada. El tiempo corre, y la liberación de estos ángeles será la primera pieza de dominó que cae, lo que conducirá a una secuencia de catástrofes global. Mientras el mundo observa, distraído por los problemas cotidianos, una antigua fuerza se prepara para ser desatada. El Éufrates se seca, las corrientes se debilitan, y los ángeles esperan su momento. Mientras el mundo se centra en las crisis globales, cambio climático, pandemias y conflictos económicos, una región en particular sigue palpitando como el verdadero corazón de los acontecimientos globales: Oriente Medio. Más concretamente, Israel, un país pequeño en tamaño, pero gigantesco en relevancia espiritual y geopolítica. En los últimos años, las tensiones en esta región han aumentado de manera alarmante. Los conflictos históricos entre Israel y sus vecinos han sido combustible para innumerables guerras, pero ahora está sucediendo algo diferente. Lo que estamos viendo no es solo una escalada de violencia ordinaria. Parece que nos acercamos a algo mucho más grande, algo profetizado. Detrás de toda esta inestabilidad, se están formando alianzas y se están posicionando enemigos ocultos. Los grupos extremistas se preparan para la confrontación, mientras las naciones poderosas mueven sus piezas en el tablero geopolítico.
Israel, rodeado de enemigos por todos lados, parece estar al borde de una catástrofe que podría desencadenar un conflicto de proporciones apocalípticas. Puedes sentir el miedo flotando en el aire. Los habitantes de Israel viven en constante alerta, preparados para lo peor. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que este estado de tensión no es solo el resultado de años de disputas territoriales e ideológicas. Hay una fuerza mucho mayor en juego. Las Escrituras ya habían predicho que en los últimos días Israel sería foco de conflictos no solo políticos, sino espirituales. Este pequeño país se convertiría en el epicentro de una batalla entre el bien y el mal, y lo que está sucediendo ahora bien podría ser el preludio de ese acontecimiento. La profecía bíblica advierte que cuando llegue el momento, todas las naciones se levantarán contra Israel. Y de hecho, vemos que se forman alianzas entre países que, hasta hace poco, eran enemigos declarados. El acercamiento entre potencias militares como Rusia e Irán, el crecimiento de la influencia de China en Medio Oriente y la participación indirecta de países occidentales indican que la red de intrigas y conflictos se está estrechando. Cada movimiento geopolítico es una pieza más del rompecabezas profético. Aunque Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, la sensación de aislamiento es palpable. La tensión aumenta cada día. La pregunta que surge es, ¿cuándo y cómo se romperá esta cuerda? Y cuando eso suceda, las consecuencias no serán solo locales, sino globales. Lo que estamos presenciando ahora puede ser el preludio de la mayor batalla de la historia de la humanidad. Una batalla que se librará tanto en el mundo físico como en el espiritual. Los antiguos profetas siempre advirtieron que los últimos días traerían un tiempo de gran sufrimiento y destrucción para Israel. Y ahora estamos a punto de ver esta profecía desarrollarse ante nuestros ojos. Israel está rodeado y el peligro crece cada día. El reloj sigue corriendo. Entre todas las profecías bíblicas, la más aterradora e incomprensible es quizás la de la manifestación del anticristo. Las Escrituras lo describen como un líder mundial carismático, pero profundamente malvado, que se levantará para gobernar las naciones con una falsa promesa de paz. Engaña, manipula y aporta una sensación de esperanza temporal antes de revelar su verdadero rostro, un rostro que traerá destrucción y caos al mundo, especialmente a Israel. Hoy, miramos a nuestro alrededor y vemos líderes ascendiendo al poder en todo el mundo, prometiendo resolver los mayores problemas de la humanidad: el hambre, la pobreza y las guerras interminables. Algunos líderes incluso parecen tener una solución a la crisis de paz en Oriente Medio. Pero, según las profecías bíblicas, el anticristo será diferente. No surgirá como un dictador cualquiera, sino como un salvador. Sus promesas de unificación de naciones y paz duradera ganarán los corazones de millones, tal vez incluso miles de millones, de personas en todo el mundo. ¿Conseguirá finalmente un alto el fuego entre Israel y sus enemigos? ¿Será responsable de negociar un acuerdo de paz que, por un breve periodo, parezca funcionar? Aquí es donde acecha el verdadero peligro. Mientras el mundo celebra esta supuesta paz, el anticristo en realidad estará preparando el terreno para su verdadera misión, el colapso global. En medio de esta engañosa tregua, establecerá un gobierno mundial, centralizando el poder en sus manos, y entonces mostrará su verdadera naturaleza. Israel, que inicialmente creerá que esta paz fue un regalo, pronto se dará cuenta de que ha caído en una trampa mortal. El anticristo se volverá contra ellos, y el país será el principal objetivo de su furia. Bajo tu mando se formarán ejércitos dispuestos a destruir la nación, que siempre ha sido símbolo del pueblo elegido de Dios, y aquí es donde entra en juego el ejército de 200 millones de soldados, una fuerza tan gigantesca que resulta casi inimaginable. El ascenso del anticristo estará acompañado de señales y prodigios que confundirán incluso a los más sabios. Falsos milagros, curas para enfermedades y una unificación política nunca antes vista consolidarán su poder. La mayoría de las personas quedarán encantadas con él, sin darse cuenta del abismo espiritual en el que están a punto de caer. Las Escrituras nos advierten que él se presentará como un ángel de luz, pero será portador de tinieblas.
Aquellos que conocen las Escrituras entenderán lo que está sucediendo, pero para muchos será demasiado tarde. El Anticristo, una figura que ha estado presente en todas las profecías de destrucción, finalmente tendrá su escenario preparado, e Israel será el blanco central de su ira. La tierra se verá envuelta por un período de oscuridad y engaño, y lo que parecía ser el comienzo de una nueva era de paz se convertirá rápidamente en el presagio de la mayor guerra jamás vista. Mientras el mundo está hipnotizado por las promesas del Anticristo, detrás de escena se está preparando silenciosamente algo de proporciones gigantescas. Un ejército de 200 millones de soldados está en formación, esperando el momento adecuado para ser liberado. Pero ¿qué hace que este ejército sea tan aterrador? No es solo su tamaño inimaginable, sino la naturaleza de sus componentes, lo que provoca escalofríos en las almas más sensibles. La profecía del Apocalipsis describe un inmenso ejército, formado por caballeros cuyas armaduras y armas parecen sacadas de una pesadilla. La cifra de 200 millones es suficiente para abrumar la mente de cualquier estratega militar moderno que intente comprender cómo se reuniría una fuerza así. Pero aunque muchos interpretan esto literalmente, teólogos y eruditos sugieren que esta descripción puede ser algo más que una mera fuerza militar humana. En los tiempos modernos, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, esta profecía adquiere una nueva perspectiva. El ejército de 200 millones puede que no esté formado por soldados humanos comunes y corrientes, sino una fuerza híbrida, una combinación de humanos y máquinas. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve terriblemente real. Hoy vemos avances en inteligencia artificial, drones militares y robots de combate, capaces de llevar a cabo operaciones que requerirían miles de soldados. Estos robots pueden programarse para seguir órdenes sin cuestionar y destruir sin remordimientos. Imagine un ejército de máquinas, drones y autómatas, coordinados por una mente centralizada, destruyendo todo lo que está a la vista. Sería como enfrentarse a un ejército inmortal, una fuerza imparable que no siente dolor, miedo ni arrepentimiento. Muchas naciones alrededor del mundo ya están desarrollando estas tecnologías. Los informes sobre pruebas de drones en el campo de batalla, como los utilizados en la guerra entre Rusia y Ucrania, no hacen más que reforzar la idea de que esta profecía puede estar muy cerca de cumplirse. Con tecnología 5G y conectividad global, un ejército de esta magnitud podría controlarse de forma remota, cruzando fronteras con precisión letal. El mundo ha presenciado, sin darse cuenta, la creación de lo que podría ser el ejército profetizado en el Apocalipsis. Mientras la humanidad se distrae con promesas de paz y progreso, esta fuerza se construye en las sombras, y cuando llegue el momento, se lanzará contra la tierra y su misión será clara: destruir a 1/3 de la humanidad. El terror que esto representa no está solo en su cantidad, sino en su naturaleza despiadada. Estamos hablando de un ejército que no puede ser detenido por medios convencionales, que no siente dolor ni fatiga y cuya única función es cumplir un propósito destructivo. Israel, al ser el foco principal de esta ira, se enfrentará a este ejército en primera persona. La cuestión no es si se formará el ejército, sino cuándo será liberado. Y cuando eso suceda, el mundo verá un nivel de devastación nunca antes visto. La profecía es clara: esta fuerza ya está preparada, solo esperando la orden de marchar sobre la tierra. Las señales están por todas partes, para aquellos que tienen ojos para ver. Desde las guerras incesantes hasta los desastres naturales que sacuden el planeta, el mundo parece encaminarse hacia un punto de ruptura. Cada catástrofe que presenciamos, cada conflicto global, es un paso más hacia el resultado profetizado en las Escrituras. La gente siente, en lo más profundo de su alma, que algo anda mal, pero pocos saben cuán profundo es el abismo que se avecina. Las Escrituras siempre han hablado de señales que precederían al fin de los tiempos. Entre ellos, la multiplicación de las guerras, el surgimiento de falsas promesas de paz, terremotos en lugares insólitos y la proliferación de plagas y pandemias. La sensación de que el planeta está gritando
es innegable, y los acontecimientos de destrucción se están acelerando de una manera que la humanidad nunca antes había presenciado. Es como si el mundo mismo estuviera respondiendo al llamado de la profecía, preparando el terreno para lo inevitable. Israel, una vez más, está en el centro de estos acontecimientos. Las crecientes tensiones con sus vecinos, la amenaza de una guerra inminente y numerosos ataques al país son solo una parte de lo que está por venir. Pero no es solo en Medio Oriente, donde las señales son visibles. En todas partes del mundo somos testigos de acontecimientos que coinciden perfectamente con las descripciones del fin de los tiempos en el Apocalipsis. El colapso moral de la sociedad, la corrupción, el aumento de la violencia y el rechazo de cualquier forma de espiritualidad son síntomas de una sociedad que está a punto de enfrentar un juicio. Además, el fenómeno natural del inicio de la sequía del río Éufrates ha planteado muchas preguntas entre eruditos y creyentes. Este hecho aislado puede parecer trivial, pero para quienes estudian la Biblia es una señal directa de la inminente liberación de los 4 ángeles caídos, quienes comenzarán una secuencia devastadora de eventos. A medida que las aguas retroceden, se acerca el momento de su liberación y con él el principio del fin para 1/3 de la humanidad. Los antiguos profetas predijeron que el mal se multiplicaría en los últimos días, que la tierra sería azotada por desastres sin precedentes y que, a pesar de todo, muchos seguirían ignorando las señales. Y hoy experimentamos exactamente eso. La humanidad parece ciega a lo que está sucediendo, aunque la evidencia la rodea por todas partes. Guerras interminables, hambrunas, pandemias y una creciente inmoralidad son solo los primeros signos. Lo peor está por llegar. Quienes prestan atención a estas señales saben que es solo cuestión de tiempo que se desate la siguiente fase profética. Una vez que eso suceda, no habrá vuelta atrás. La tierra quedará envuelta en un caos que estaba predestinado, y lo que vemos ahora son solo las sombras de algo mucho mayor que está a punto de revelarse. Las señales están aquí, y el fin se acerca rápidamente. Lo que antes parecía lejano ahora está a nuestras puertas. El Éufrates, uno de los ríos más antiguos e importantes del mundo, siempre ha sido una fuente vital de vida para las civilizaciones que lo rodean. Sus aguas alguna vez alimentaron a reinos antiguos y sirvieron como una vena pulsante que sostuvo a Mesopotamia, la cuna de la humanidad. Sin embargo, lo que alguna vez fue un símbolo de vida y prosperidad, ahora se está secando lentamente. Y este fenómeno no es solo una señal de cambio climático o impactos ambientales. Para quienes conocen las Escrituras, el secado del Éufrates es un claro presagio de que algo mucho más profundo está en movimiento, una señal de que las profecías bíblicas se acercan a su clímax. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, menciona específicamente que el río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes de Oriente. Este pasaje siempre ha sido un enigma para teólogos y eruditos, pero ahora, con el río retrocediendo cada vez más, el significado detrás de esta profecía se está volviendo alarmantemente claro. El río, que alguna vez fue símbolo de estabilidad y fuerza, está desapareciendo, dejando un vacío que, según la Biblia, será llenado no solo con desolación física, sino también espiritual. Imágenes recientes de zonas secas a lo largo del Éufrates han alarmado tanto a científicos como a creyentes. Las aguas que antes fluían con fuerza están retrocediendo, dejando al descubierto lechos que no han visto la luz desde hace miles de años, y con este secado, la liberación de los 4 ángeles caídos, aquellos que, según la profecía, están encadenados bajo el Éufrates, se convierte en una posibilidad cada vez más real. Estos ángeles no son figuras benignas, son seres condenados que esperan el momento exacto para liberarse y desatar un caos sin precedentes en la tierra. El hecho de que el Éufrates se esté secando ahora, en nuestra era, no puede ignorarse como una coincidencia. Hay una convergencia de señales proféticas que ocurren al mismo tiempo: guerras, pandemias, desastres naturales, y ahora el secado de este río histórico. Cada gota que desaparece de sus aguas nos acerca a un evento cataclísmico, algo que el mundo nunca antes había visto. Mientras el río se seca, muchos se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Qué significa esto realmente para el destino de la humanidad? El silencio de las aguas que se alejan
resuena como un grito lejano, un recordatorio de que las profecías no son solo historias antiguas, sino advertencias vivas y palpitantes que están a punto de cumplirse. La pregunta ya no es si los 4 ángeles caídos serán liberados, sino cuándo, y cuando lo sean, el mundo se enfrentará a una fuerza de destrucción que desafiará toda comprensión humana. El río Éufrates, en su seco silencio, guarda un terrible secreto, y ese secreto está a punto de ser revelado. El inquietante silencio que acompaña al secado del río Éufrates es solo el preludio de algo mucho más aterrador. Bajo tierra, escondidos durante milenios, aguardan 4 ángeles caídos, atrapados allí desde tiempos inmemoriales. La profecía dice que estaban encadenados bajo el gran río, esperando una hora, día, mes y año específico para ser liberados, y ahora, mientras las aguas retroceden, muchos se preguntan si ese momento finalmente llegará. Estos ángeles caídos no son como los que habitan la imaginación popular, no son figuras angelicales benévolas que simplemente se perdieron. Se trata de seres poderosos, desterrados por su rebelión contra el Creador, encarcelados para evitar que su destrucción se extienda por la tierra. Ahora, con las corrientes debilitándose y el río retrocediendo, el momento de su liberación parece cada vez más cercano, y su misión, según el libro del Apocalipsis, es una de las más aterradoras jamás descritas: matar a 1/3 de la humanidad. Lo que es aún más aterrador es que este lanzamiento ya tiene fecha fijada, está registrado, preparado, esperando la orden final de Dios. Cuando los 4 ángeles sean liberados, no habrá escapatoria. Liderarán un ejército de 200 millones de caballeros y juntos desatarán una destrucción a una escala que desafía cualquier noción humana de catástrofe. Pero ¿quiénes son estos ángeles? Sus identidades siguen siendo un misterio, pero su poder es incuestionable. Algunos estudiosos creen que estos seres podrían ser los líderes de las fuerzas demoníacas, responsables de devastar la tierra en los últimos días. Otros ven en ellos una conexión directa con las antiguas civilizaciones que surgieron alrededor del Éufrates, como Babilonia, un imperio que, según la Biblia, representaba la personificación del mal y la rebelión contra Dios. Cuando los ángeles sean liberados, la tierra temblará. Las escrituras sugieren que la destrucción causada por su liberación será física y espiritual. Habrá devastación directa, guerras, desastres naturales, pestes, pero también habrá un desmoronamiento espiritual, donde el miedo, el caos y la oscuridad cubrirán el mundo. Israel, una vez más, será el epicentro de esta tragedia. El país que siempre ha sido el corazón de las profecías bíblicas será el principal objetivo de la furia de estos ángeles. Los ángeles caídos no solo traen destrucción física, tu misión es mucho más profunda. Traerán juicio sobre la humanidad, un juicio final sobre aquellos que han rechazado el camino de la salvación. Al ser liberados, no perdonarán a nadie que se haya opuesto al plan divino. El secado del Éufrates es solo el comienzo de una pesadilla que, cuando se desate por completo, hundirá al mundo en un nivel de horror nunca antes visto. Mientras el mundo sigue su curso, distraído por las trivialidades cotidianas, hay una fuerza inconmensurable esperando ser desatada, y cuando estos ángeles se liberen, la historia de la humanidad cambiará para siempre. El tiempo se acaba. El día en que los 4 ángeles caídos sean liberados no será un día cualquiera, será un día de juicio, el momento en que se abrirán las puertas de la destrucción y la humanidad enfrentará las consecuencias de milenios de rechazo del camino de Dios. Las escrituras son claras. El objetivo de estos ángeles es liderar un ejército devastador, un ejército que traerá plagas de fuego, humo y azufre, que culminarán con la muerte de 1/3 de la humanidad. Cuando hablamos de juicio, muchos piensan en castigos abstractos, en un juicio lejano y simbólico, pero lo que viene es absolutamente real. La profecía describe un escenario en el que el caos desciende implacablemente sobre la tierra, y nadie podrá esconderse del alcance de esta destrucción. Las 3 plagas antes mencionadas, fuego, humo y azufre, son más que elementos de terror, son manifestaciones físicas del juicio divino, enviadas para purgar al mundo de aquellos que se resisten a la salvación.
El fuego, que saldrá de la boca de los caballeros, liderados por los ángeles caídos, simboliza la destrucción total, quemando todo a su paso. No es solo una llama física, sino una representación del castigo eterno. El humo que oscurecerá los cielos no solo traerá confusión, sino también olvido, porque los que perezcan bajo esta plaga caerán en el olvido eterno sin esperanza alguna de redención. Y finalmente, el azufre, elemento conocido por su asociación con el infierno, será la marca final del castigo, indicando que la destrucción será permanente e irreversible. Este es el juicio que enfrentará la humanidad, y por más terrible que sea, las Escrituras advierten que muchos no se arrepentirán. Incluso ante tal destrucción, la gente seguirá adorando ídolos, entregada a sus prácticas de brujería, inmoralidad y asesinato. El corazón endurecido de la humanidad será el mayor símbolo de su caída, e incluso cuando se enfrenten al juicio, muchos seguirán eligiendo seguir el camino de la oscuridad. Mientras la tierra arde y el humo cubre los cielos, la escena será de puro horror. Un tercio de la humanidad será destruida. Piénselo por un momento. Millones, tal vez miles de millones de personas, sucumbirán al juicio de los ángeles caídos. No habrá fronteras que los protejan, no habrá refugios seguros. El juicio será imparcial e implacable, y alcanzará a todos aquellos que rechazaron el llamado divino. Y para los que sobrevivan a este primer impacto, serán testigos de algo aún más aterrador: la continuación del juicio. El dolor, el sufrimiento y la destrucción no pondrán fin a estas plagas. El mundo seguirá desmoronándose, y las naciones que alguna vez se consideraron poderosas quedarán reducidas a cenizas ante la ira divina. El tiempo del arrepentimiento está llegando a su fin, y lo que sigue será el cumplimiento de todo lo profetizado. Si hay un punto central en todas las profecías apocalípticas, ese es Israel. A lo largo de la historia, esta pequeña nación ha sido escenario de grandes acontecimientos espirituales y geopolíticos, y en los últimos días no será diferente. Cuando los 4 ángeles caídos sean liberados y el ejército de 200 millones comience su marcha, Israel estará en el centro del objetivo. El asedio de Israel será implacable, y las naciones del mundo, a menudo hostiles al país, finalmente se levantarán al unísono contra él. El libro de Apocalipsis habla de una gran coalición de naciones que se unirán para atacar a Israel. No serán solo naciones vecinas, sino una alianza global, orquestada y dirigida por el mismo Anticristo. Las naciones que durante años mantuvieron una fachada de neutralidad o incluso de apoyo a Israel, finalmente mostrarán sus verdaderas intenciones. El asedio será completo, e Israel quedará completamente aislado. Imagínese por un momento las fuerzas militares más poderosas del mundo reunidas en una campaña final contra Israel. Las ciudades estarán bajo constante ataque. Las líneas de defensa, que alguna vez fueron las más sofisticadas del mundo, quedarán abrumadas y al borde del colapso. El terror se apoderará de la población y las calles estarán llenas de civiles que intentarán escapar de un destino que parece inevitable. Pero el asedio a Israel no será solo una guerra física, será una guerra espiritual. El Anticristo, guiado por fuerzas sobrenaturales, utilizará este asedio como una forma de profanar todo lo que representa Israel. El objetivo final será destruir al pueblo que, desde el principio de los tiempos, fue elegido por Dios para ser portador de su mensaje. La batalla será brutal y muchos se preguntarán si hay alguna esperanza de supervivencia para esta nación. Sin embargo, es precisamente en este punto de desesperación que las Escrituras nos muestran algo extraordinario. El plan divino aún no ha terminado. Aunque las fuerzas del mal parecen estar ganando, la historia nos enseña que Israel siempre ha contado con el apoyo de una fuerza mayor. E incluso cuando todo parece perdido, hay una promesa que no se puede romper. El asedio a Israel será terrible, pero también será el preludio de una intervención divina que cambiará el curso de la historia humana. La coalición de naciones, encabezada por el Anticristo, cree que su victoria está asegurada, pero no comprenden el poder que está a punto de manifestarse. E Israel, rodeado, aislado y atacado por todos lados, será el escenario de una revelación que hará temblar al mundo entero. El asedio es solo el comienzo de una batalla mucho más grande, una batalla que definirá el destino de la humanidad. El escenario está preparado,
y las piezas se mueven. A medida que el asedio a Israel se intensifica y el mundo es asolado por guerras y desastres naturales, un sentimiento de desesperación comienza a apoderarse de los corazones de la humanidad. La mayoría de las personas todavía están ciegamente atrapadas en sus rutinas, pero aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, saben que algo mucho más grande está sucediendo. Es en este contexto oscuro donde llega el último llamado a la humanidad, una última oportunidad para arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Los profetas, los líderes espirituales y aquellos que entienden las Escrituras comienzan a alzar la voz, suplicando al mundo que vea la verdad ante sus ojos. En Israel, un líder espiritual de gran renombre toma la iniciativa de hacer un llamamiento público mundial. Sus palabras resuenan en las redes sociales, en los informativos de televisión y en las calles de las principales ciudades. Habla con una urgencia y convicción que conmueve el alma de todos los que lo escuchan. «Arrepiéntanse», grita, «el tiempo apremia. Las señales se están cumpliendo ante nosotros. La profecía que muchos consideraban mitología está sucediendo en tiempo real. Las trompetas han sonado y el juicio ya está en marcha. Pero hay esperanza. Todavía hay tiempo para acudir a Dios y pedir perdón. Todavía existe la posibilidad de alejarnos del camino de la destrucción». El llamado es claro y directo. Aquellos que todavía están atrapados en el materialismo, la idolatría y el egoísmo deben volverse a Dios inmediatamente. El líder espiritual recuerda a todos que Dios es misericordioso, pero que el tiempo para la misericordia se está acabando. Ya no se puede negar que el mundo está al borde de una catástrofe apocalíptica y cualquiera que continúe resistiéndose al llamado de la fe enfrentará un destino terrible. Sin embargo, incluso ante este llamamiento desesperado, muchos se resisten. La humanidad, en su arrogancia, sigue confiando en sus propias fortalezas, sus tecnologías y su liderazgo político. El anticristo, con su retórica de falsa paz y poder, todavía engaña a muchos haciéndoles creer que lo que está sucediendo es simplemente otra fase difícil de la historia. Se niegan a ver lo que realmente está ante ellos, el fin de los tiempos. Pero para aquellos que escuchan el llamado y se arrepienten, hay una chispa de esperanza. Se vuelven a Dios con un corazón contrito, buscando refugio en la fe. El mundo se está desmoronando, pero estos pocos encuentran paz en medio del caos, sabiendo que no importa lo que venga después, sus almas están a salvo. La humanidad, sin embargo, sigue dividida entre quienes responden al llamado y quienes ignoran el llamado último. La apelación a la humanidad es una de las últimas oportunidades de redención, pero muchos eligen el camino de la ceguera, confiando en las mentiras del anticristo y en la promesa ilusoria de un regreso a la normalidad. El tiempo se acaba y hay que tomar una decisión: seguir el camino de la luz o dejarse tragar por la oscuridad que se acerca. En el horizonte ya se oye el sonido ensordecedor de los tambores de guerra. El asedio de Israel llega a un punto crítico y el anticristo, ahora con todo su ejército, está listo para asestar el golpe final. El mundo entero observa, paralizado, cómo las fuerzas del mal se preparan para destruir la nación que siempre ha sido el símbolo de la alianza divina. El momento de mayor tensión está a punto de comenzar. La batalla final que determinará el destino de Israel y, por extensión, de toda la humanidad. Esta no es solo una batalla militar. Aunque hay tanques, drones, helicópteros y ejércitos marchando hacia la guerra, el conflicto que está a punto de ocurrir va mucho más allá de lo físico. Hay algo invisible y poderoso operando detrás de escena. Las fuerzas espirituales se alinean en ambos lados, preparándose para una confrontación que resonará en toda la creación. Los cielos se oscurecen y la sensación de que el tiempo está a punto de detenerse se apodera de los corazones de quienes aún tienen esperanza. El ejército de 200 millones, liderado por los 4 ángeles caídos, comienza a marchar hacia Israel. Las naciones que alguna vez apoyaron al país se están alejando, ya sea por miedo o porque están enredadas en la manipulación del anticristo. Israel, rodeado de enemigos y aislado en el campo político, se encuentra en una posición de defensa aparentemente imposible. Las fuerzas militares del país, conocidas por su fuerza y resistencia, ahora parecen impotentes ante el enemigo masivo y sobrenatural que se acerca. Pero es en este momento de total desesperación cuando sucede algo increíble.
Así como en las páginas de la Biblia, cuando todo parece perdido, la intervención divina comienza a manifestarse. Los cielos, que alguna vez estuvieron cubiertos de oscuridad, ahora comienzan a iluminarse con una luz celestial. El miedo se extiende entre las fuerzas del anticristo porque saben que se enfrentan a algo más que humanos. El escenario está preparado para una revelación monumental. Quienes luchan por Israel sienten la presencia de una fuerza mayor de su lado. Aunque son superados en número y rodeados de enemigos, la fe y la promesa divina se convierten en su arma más poderosa. Y a medida que la batalla continúa, queda claro que no se trata solo de una lucha por la supervivencia de un país, sino de una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. La batalla final comienza con una furia indescriptible. Las tropas del anticristo, llenas de confianza, avanzan, pero pronto se dan cuenta de que están luchando contra algo que desafía todas sus expectativas. El enfrentamiento es colosal, con oleadas de destrucción recorriendo el campo de batalla, pero detrás del caos hay una calma divina que envuelve a quienes permanecen fieles a la promesa de Dios. El final está cerca y la victoria final aún está por decidirse. El destino de Israel y del mundo está en juego, y lo que suceda después determinará el curso de la historia para siempre. En medio del caos y la devastación que se ha apoderado del campo de batalla, sucede algo realmente inusual. Con el mundo sumido en la oscuridad y la batalla en Israel llegando a un punto crítico, los cielos comienzan a abrirse en formas nunca antes vistas. No es una apertura física, sino más bien una manifestación sobrenatural que desafía la explicación humana. Quienes están en el campo de batalla, tanto enemigos como defensores, sienten un cambio en el aire, una energía invisible que atraviesa sus almas provocando miedo y asombro. Las densas nubes que cubrían el cielo comienzan a disiparse, revelando una luz que nadie había visto antes. No es el brillo del sol, sino una luz celestial pura y brillante, que parece provenir de una dimensión completamente diferente a la que conocemos. El aire se vuelve denso, y los sonidos de la batalla comienzan a desvanecerse, como si el tiempo mismo se estuviera desacelerando. Todos miran hacia arriba, en una mezcla de terror y fascinación. La vista es a la vez hermosa y aterradora, como si el propio Creador estuviera a punto de intervenir directamente en los asuntos de la humanidad. La Biblia habla de este momento. Es el momento en el que Dios finalmente decide intervenir directamente en la batalla, trayendo consigo el juicio final. Se puede escuchar el sonido de las trompetas que resuena en los cielos, pero no son trompetas humanas, son sonidos poderosos, casi indescriptibles, que hacen temblar de reverencia las almas. Es el presagio de algo inmenso, algo que cambiará para siempre el curso de la historia. El ejército del anticristo, que una vez marchó con confianza hacia la victoria, ahora comienza a flaquear. Muchos de los soldados, incluidas las máquinas de guerra, comienzan a fallar, como si una fuerza invisible estuviera drenando su energía. Aquellos que seguían ciegamente al anticristo sienten que un miedo profundo se instala en sus corazones. Se dan cuenta de que están ante algo que trasciende cualquier poder terrenal. Para quienes están del lado de Israel, hay un momento de alivio. Saben que esta luz, esta apertura en el cielo, es un signo divino, una prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo. A pesar de la destrucción inminente, un sentimiento de paz comienza a extenderse entre los defensores de Israel, ya que saben que están a punto de presenciar la mayor revelación de todos los tiempos. Los cielos se están abriendo para revelar la verdad suprema. La intervención divina en la hora más oscura de la humanidad es una señal clara de que el poder de Dios está por encima de todo otro poder y que está a punto de juzgar al mundo por sus acciones. Lo que sucederá a continuación será algo que ninguna mente humana podrá comprender plenamente, pero todos sienten que el final está cerca. Y entonces, cuando los cielos finalmente se abren, la visión que durante tanto tiempo fue profetizada comienza a hacerse realidad. El regreso de Cristo no es una metáfora, no es una alegoría, es una realidad física, espiritual y cósmica que sacude los cimientos del mundo. La luz que surgió de los cielos se intensifica y en medio de esta luz aparece la figura gloriosa de Cristo, viniendo con poder y majestad,
Para muchos, este es el momento que define todo lo que alguna vez se ha leído y predicado sobre la salvación y el fin de los tiempos. La figura de Cristo es indescriptible. Su presencia trasciende cualquier concepto de poder terrenal. Viene montado en un caballo blanco, tal como lo profetizó el libro del Apocalipsis. Sus ojos son como llamas de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas que representan su reinado sobre todas las naciones. Lleva consigo una espada afilada, un arma de justicia y rectitud, y en su mano hay un cetro que simboliza su poder sobre toda la creación. Él no viene como el cordero del sacrificio, sino como el león de Judá, listo para juzgar al mundo. El campo de batalla, que alguna vez fue un lugar de caos y destrucción, ahora está completamente en silencio. Todas las miradas se vuelven hacia Cristo, y su regreso provoca diferentes reacciones entre los presentes. Aquellos que lo han seguido durante toda su vida caen de rodillas, llorando de alegría y reverencia, sabiendo que su salvación está asegurada. Siempre supieron que este momento llegaría y ahora están ante su Salvador, viendo finalmente con sus propios ojos el cumplimiento de las profecías. Por otro lado, el ejército del Anticristo está presa de un miedo paralizante. El propio Anticristo, que alguna vez pareció invencible, ahora retrocede aterrorizado al darse cuenta de que el fin de su reinado está cerca. Intentó engañar a las naciones, intentó posicionarse como el redentor de la humanidad, pero ahora está ante el verdadero Rey de Reyes. Su derrota es inminente y sabe que no hay escapatoria. El ejército que lo siguió, formado por millones de soldados y máquinas, comienza a desmoronarse, pues saben que están luchando contra un poder al que no pueden derrotar. Cristo, con voz que resuena como un trueno, proclama su juicio sobre el mundo. Su voz resuena en los cielos, anunciando el juicio prometido desde el principio de los tiempos. Las naciones que se levantaron contra Israel, que siguieron al Anticristo, ahora enfrentarán la ira de Dios Todopoderoso. Pero para aquellos que han permanecido fieles, este es el momento de su redención, el momento en que serán acogidos en el reino eterno. El regreso de Cristo no es solo el fin de una era, es el comienzo de un nuevo reino, un reino donde la justicia prevalecerá para siempre. El mundo observa con asombro cómo el Rey de Reyes desciende a la tierra, trayendo consigo la paz prometida. En el momento en que Cristo regresa en gloria, la batalla que alguna vez pareció interminable encuentra su punto de inflexión definitivo. La presencia de Jesús en el campo de batalla no es solo un símbolo de esperanza para quienes creen, sino una fuerza imparable que cambia por completo el curso de los acontecimientos. La guerra, que alguna vez pareció destinada a la derrota de Israel, ahora se convierte en una victoria incomparable, una victoria divina. El ejército del Anticristo, con sus 200 millones de soldados, que antes marchaban con arrogancia y confianza, comienza a desmoronarse ante el poder de Cristo. Aquellos que alguna vez parecieron invencibles, ahora caen en el pánico y el desorden. Las fuerzas demoníacas y seres sobrenaturales que acompañaron a los 4 ángeles caídos están completamente dominados por la presencia divina. Los jinetes que trajeron las plagas de fuego, humo y azufre son destruidos por la justicia de Dios, y la tierra comienza a liberarse del yugo que el mal le impuso. Cristo, en su autoridad suprema, levanta la espada de la justicia y con una palabra se destruye el poder del Anticristo. El mismo Anticristo, que se proclamó gobernante de las naciones y redentor de la humanidad, se enfrenta a quien verdaderamente gobierna sobre todo, es arrojado a la condenación eterna, y sus mentiras, promesas de paz falsa y poder maligno, quedan expuestas ante el mundo entero. Todos presencian su caída, y el miedo que sembró es reemplazado por la verdad de Dios. Son juzgadas las naciones que se unieron contra Israel, que persiguieron al pueblo elegido y oprimieron a los fieles. La tierra, devastada por la guerra, comienza a sentir los primeros signos de renovación. Los cielos, antes cubiertos de humo y oscuridad, comienzan a abrirse por completo, dejando que la luz divina penetre en el mundo. Las aguas se purifican, los vientos cambian, y la creación parece responder al triunfo de su Creador. Para quienes han permanecido fieles, es el tiempo de alivio y exaltación. Sabían que la batalla final sería difícil, pero nunca dudaron que la victoria sería del Señor. Las lágrimas de dolor y sufrimiento
que se derramaron durante tiempos de persecución, ahora se convierten en lágrimas de alegría. Saben que el reino de Dios finalmente será establecido y que todo mal ha sido derrotado. La victoria divina no es solo una victoria sobre las fuerzas del mal, es la restauración de todo lo que estaba corrupto. La tierra, la humanidad y el tiempo mismo son renovados por el poder de Dios. No habrá más dolor, no habrá más plagas y no habrá más guerra. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra comienza a hacerse realidad. Cristo, el Rey de Reyes, reina en justicia y su victoria es eterna. En los días posteriores a la gran victoria divina, el mundo tal como lo conocemos comienza a transformarse. La tierra que había sido asolada por guerras, plagas y destrucción, ahora experimenta un nuevo comienzo. Sin embargo, para quienes sobrevivieron, el peso de lo que acaban de presenciar es aplastante. Fueron testigos del cumplimiento de las profecías bíblicas, vieron el regreso de Cristo y experimentaron de primera mano la intervención divina en una escala nunca antes imaginada. Ahora solo queda una pregunta: ¿cómo vivirán a partir de ahora? Las Escrituras siempre han hablado de la elección que cada ser humano debe hacer. A lo largo de todo el drama apocalíptico, esta elección fue clara: seguir el camino de la fe y la redención, o perderse en las mentiras y engaños del mundo. El regreso de Cristo y la victoria final sobre el mal fueron la prueba definitiva de que esta elección ya no puede ser ignorada. El mensaje es claro: el momento de tomar una decisión es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Aquellos que sobreviven al juicio tienen una rara oportunidad: reconstruir sus vidas basándose en la verdad divina de la que fueron testigos. La presencia de Cristo entre ellos es un recordatorio constante de que la fe y la fidelidad son recompensadas y que el amor de Dios es más poderoso que cualquier fuerza destructiva. Pero incluso ahora, incluso después de ver el triunfo del bien, todavía hay quienes dudan. Todavía hay corazones endurecidos que se resisten a entregarse al poder de Dios. En este momento se hace el llamamiento final a la humanidad. Es un llamado a todos, sin excepción, a acudir a Dios, aceptar la salvación que fue ofrecida a través de Cristo y ser parte del nuevo reino que se está estableciendo. No hay más excusas, no más dudas. La elección está ante todos y el llamado a la acción es urgente. La historia ha llegado a su clímax y ahora el destino eterno de cada alma está en sus propias manos. Para los fieles, la victoria de Cristo trae paz y seguridad. Saben que el reino de Dios es justo y eterno y que están en el camino hacia una vida nueva, libre de dolor, sufrimiento y muerte. Pero para aquellos que todavía se resisten, la perspectiva es aterradora. Han visto lo que les pasó a los que rechazaron la verdad y saben que el tiempo de la rebelión está llegando a su fin. Este es el momento de actuar. El mundo se ha transformado y la humanidad nunca volverá a ser la misma. Lo que queda ahora es ser parte de esta nueva era, de esta nueva creación que están haciendo de las cenizas de la destrucción. El llamado es claro: elige el camino de la vida eterna, elige seguir a Cristo, elige la verdad que ha sido revelada en toda su gloria y poder. El final fue solo el comienzo, y lo que está por venir es algo más maravilloso de lo que nadie podría imaginar. La oportunidad de ser parte de este nuevo mundo está ante todo, y para quienes acepten el llamado, el futuro es brillante. El reino de Dios está comenzando y la paz eterna ha sido establecida. El momento de elegir es ahora. El viaje a través de la profecía bíblica y los acontecimientos apocalípticos que acabamos de explorar no es solo una narrativa dramática, sino una invitación a reflexionar sobre lo que creemos y cómo vivimos nuestras vidas. Cuando miramos el escenario global de incertidumbres y señales que parecen converger con las profecías, queda claro que el mundo está en constante transformación. El regreso de Cristo, la batalla final y la victoria divina son más que símbolos. Son un poderoso recordatorio de que la elección entre la luz y la oscuridad siempre está ante nosotros. ¿Qué opinas sobre esto? Con todos los cambios que enfrenta el mundo, ¿crees que realmente estamos cerca de un evento profético como el descrito en la Biblia? Deja tu opinión en los comentarios, ya que esta conversación es fundamental para comprender mejor el momento que vivimos. Si te ha gustado esta reflexión
y quieres seguir siguiendo historias más profundas como esta, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas publicaciones. Juntos, podemos continuar explorando los misterios de las Escrituras y reflexionar sobre nuestro papel en todo ello. Estén atentos a las próximas historias y que Dios bendiga su viaje. Un poderoso ejército se prepara para atacar a Israel, cumpliendo así la profecía. Armagedón es mencionado específicamente solo una vez en la Biblia, en Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. A pesar de su única mención, el concepto ha adquirido una gran importancia en nuestro pensamiento e imaginación. ¿Sabías que Armagedón proviene del hebreo Har Megiddo, donde Ar significa montaña y Megiddo se refiere a un lugar histórico en la actual Israel conocido por su importancia estratégica y por ser escenario de numerosas batallas antiguas? Sin embargo, en el contexto de Apocalipsis, Armagedón no es solo un lugar físico, sino que simbólicamente representa la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal antes del fin del mundo. Cuando la gente escucha la palabra Armagedón, a menudo piensa en grandes eventos que acabarán con el mundo. El nombre evoca una gran lucha entre el bien y el mal, y se utiliza con frecuencia en películas y libros para hablar del fin del mundo. Pero este nombre en realidad proviene de historias y lugares antiguos del Medio Oriente. La conexión entre el Armagedón apocalíptico y el histórico Megiddo es profunda. Este nombre no fue elegido al azar para la batalla de los últimos tiempos, sino que está lleno de la historia y los conflictos pasados de esa área. Megiddo era una ciudad antigua, ubicada en un cruce estratégico en el norte de Israel, que conectaba las rutas comerciales vitales de Egipto al sur y Mesopotamia al norte. Esta importancia geográfica significaba que quien controlara Megiddo tenía una ventaja distintiva tanto económica como militarmente. Debido a su importancia estratégica, la ciudad se convirtió en un punto focal para muchas batallas a lo largo de los siglos. Notablemente, la Biblia relata una de las primeras batallas registradas en Megiddo, donde la renombrada jueza de Israel, Débora, y su general Barak triunfaron sobre el rey cananeo Jabín y su comandante Sísara en Jueces 5. En las antiguas tierras de Israel, Megiddo no era cualquier lugar. Era un cruce crucial, un lugar donde ocurrieron muchas batallas. Una de las batallas más memorables involucró a una mujer valiente llamada Débora y a su leal general Barak. En Megiddo, a través de la fe y el valor de Débora, Barak y Jael, los israelitas vieron el poder de Dios obrando, llevándolos a la victoria contra probabilidades abrumadoras. Más tarde, en 1 Reyes 9:15, el rey Salomón fortificó Megiddo junto con Azor y Geser, reconociendo su suprema importancia estratégica. Megiddo es un lugar especial con una rica historia. Piénsalo como una ciudad antigua en un cruce de caminos. Era tan importante porque muchas grandes rutas pasaban por allí. Por esta razón, quien controlara Megiddo podía vigilar y controlar estas rutas, convirtiéndolo en un excelente lugar para el comercio, los viajes y la ventaja militar. En el futuro, Megiddo se haría famoso por otra razón. Muchos creen que será el sitio de una gran batalla futura, a menudo llamada la Batalla de Armagedón. Pero esa es otra historia. En resumen, Megiddo era como un gran cruce de autopistas en los tiempos antiguos, y el rey Salomón se aseguró de que estuviera bajo su control. Él sabía su valor y por eso la fortaleció. Dada su historia como campo de batalla, no es sorprendente que los autores proféticos del Nuevo Testamento utilizaran la herencia de Megiddo como metáfora para la confrontación definitiva entre el bien y el mal. Su historia está llena de batallas y luchas, lo que lo convierte en un buen símbolo para la gran batalla final mencionada en el libro de Apocalipsis.
Apocalipsis 16:16, donde se menciona Armagedón, viene después de que se derrama la sexta copa de la ira de Dios, lo que provoca que el río Éufrates se seque, preparando el camino para que los reyes del oriente lleguen. El él, en este versículo, probablemente se refiere a un espíritu inmundo o espíritus mencionados en los versículos anteriores, Apocalipsis 16, 13, 14, que salen a reunir a los reyes para la batalla. El Apocalipsis describe un gran conflicto de los últimos tiempos entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. En esta narrativa, Armagedón se convierte en el lugar de reunión de los ejércitos del mundo bajo la influencia del dragón, la bestia y el falso profeta para librar la guerra contra Dios y su pueblo. Esta confrontación final representa algo más que una batalla física. Encarna la guerra espiritual que ha existido a lo largo de la historia, con Armagedón sirviendo como el clímax de este conflicto cósmico. En los últimos días antes de la gran batalla de Armagedón, el mundo sería testigo de eventos sin precedentes en su historia, desarrollándose en rápida sucesión. Primero, el surgimiento del Anticristo, un líder carismático dotado de poderes sobrenaturales, que emergerá en medio de la agitación política y la decadencia social. Su ascenso no será repentino, sino un ascenso calculado al poder. Será carismático, persuasivo y ofrecerá soluciones a los problemas del mundo que cautivarán a las naciones. Aquel cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. Esta escritura deja claro que el poder y la influencia del anticristo serán inmensos, pero también estarán enraizados en el engaño y el mal. El anticristo confirmará un pacto de paz que le permitirá ganarse la confianza de muchas naciones, según Daniel 9:27, pero este tratado, destinado a durar 7 años, será roto a mitad de camino. Esta traición llevaría a una persecución sin precedentes, especialmente contra aquellos que se oponen y permanecen firmes en su fe. El falso profeta y los milagros engañosos. A medida que el anticristo consolide su poder, surgirá otra figura, a menudo referida como el falso profeta. Este individuo servirá como el brazo religioso del gobierno del anticristo, dirigiendo la adoración hacia él y reforzando su autoridad a través de medios religiosos. El falso profeta, tal como se describe en el Apocalipsis, tendría un gran poder para realizar señales y maravillas. Ejercería toda la autoridad de la primera bestia delante de él, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, aquella cuya herida mortal fue sanada. Haría grandes prodigios, como hacer descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Apocalipsis 13, 12, 13. Estos milagros, aunque impresionantes, serían engañosos por naturaleza. Serían utilizados para convencer al mundo de la naturaleza divina del gobierno del anticristo, haciendo que la disidencia sea casi imposible y llevando a muchos al error. Un orden mundial. Con la ascensión del anticristo y los milagros engañosos realizados por el falso profeta, los reinos del mundo poco a poco quedarían bajo un solo gobierno. El anticristo controlaría un gobierno global, uniendo a las naciones como nunca antes. La Biblia habla de 10 reyes o líderes que cederían su poder y autoridad a la bestia, el anticristo, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, 12, 13. Mientras el mundo ve un tiempo de unidad y paz sin precedentes, aquellos con ojos discernientes reconocerían la tiranía subyacente y la bancarrota espiritual. Esta unificación, en lugar de ser un signo de esperanza,
sería el preludio de la confrontación final entre el bien y el mal en Armagedón. A medida que el mundo se acerca a esta batalla definitiva, sería crucial para los creyentes mantenerse vigilantes, firmes en su fe y atentos a las trampas del engaño. Los eventos que preceden a Armagedón pondrían a prueba la fe de muchos, pero también servirían como testimonio de las verdades proféticas contenidas en la Biblia. La batalla en sí. El cielo se oscurece y un misterioso silencio envuelve la tierra. Sobre las llanuras de Megido, un vasto ejército se reúne. No es un ejército cualquiera, es la fuerza del anticristo, gente que finalmente se rebela contra lo que Dios quiere. Estos ejércitos se congregan para hacer frente a la voluntad del Todopoderoso. A medida que aumentan las tensiones, un silencio profundo cae sobre la tierra. Una tormenta inminente está a punto de desatarse. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Apocalipsis 19:19. De repente, atravesando el cielo oscuro, un rayo de luz radiante ilumina el horizonte, y allí, al frente, se encuentra una figura magnífica montada en un caballo blanco, la encarnación de la justicia y la rectitud. Es Cristo regresando en toda su gloria. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Apocalipsis 19:11. Con Cristo desciende un vasto ejército de ángeles, sus alas radiantes brillando en la tenue luz. Su presencia simbolizando el poder y la majestad del cielo, en marcado contraste con las fuerzas oscuras que se encuentran abajo. Acompañando a Cristo están los santos, aquellos que han permanecido fieles a Él a lo largo de los tiempos, también montados en caballos blancos, vestidos de lino fino y puro, que representa la rectitud de los santos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19:14. Cuando la batalla de Armagedón comienza, no es como ninguna otra batalla conocida por el hombre. Esta es una batalla entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo divino y lo profano. Los ángeles, empuñando el poder del cielo, chocan con las fuerzas del anticristo. El aire se llena con el sonido de espadas y los gritos de los caídos. Pero incluso en este feroz conflicto, el poder del anticristo y sus ejércitos no es rival para el poder divino de Cristo y sus huestes celestiales. Con una palabra, Cristo emite su juicio y los adversarios son derribados. El anticristo y su falso profeta son rápidamente capturados. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho señales delante de ella, con las cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Ambos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. La batalla de Armagedón, predicha durante siglos, es rápida. Las fuerzas del mal, aunque vastas e intimidantes, son destruidas ante la intervención divina. Con el anticristo derrotado, comienza una nueva era. Cristo establece su reino milenario, trayendo paz, justicia y rectitud al mundo. No importa cuán poderosas parezcan las fuerzas de la oscuridad, no pueden prevalecer contra la voluntad omnipotente del Todopoderoso. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 22. Cuando el polvo se asienta y la tierra se regocija, una cosa queda clara. El reinado eterno de Cristo ha comenzado, y con él un nuevo capítulo en la historia de la redención y la gracia. Consecuencias de la batalla. La batalla de Armagedón no fue solo un clímax de la guerra, sino también un punto de inflexión transformador para la humanidad y la tierra misma. Aquí exploramos las profundas consecuencias de este evento monumental.
tal como se describe en la Santa Biblia. Satanás, atado por mil años, mileno. Tras Armagedón, uno de los primeros y más inmediatos resultados fue el encadenamiento de Satanás. Apocalipsis 20:1-3 pinta un cuadro vívido de un ángel descendiendo del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Él captura al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadena por 1000 años. Este encierro asegura que Satanás no engañará más a las naciones hasta que termine el milenio, después de lo cual será liberado por un corto tiempo. Con el principal engañador inmovilizado, el mundo comenzó a liberarse de las cosas malas que habían afligido a las personas durante mucho tiempo. Este período, referido como el milenio, marcó una era sin igual, con el reinado de paz y justicia de Cristo en la tierra. El reinado de Cristo en la tierra. Uno de los eventos más notables tras Armagedón es el reinado de Cristo en la tierra. Apocalipsis 24 habla de tronos y aquellos que habían recibido autoridad para juzgar. También menciona a aquellos que fueron decapitados por su testimonio de Jesús y la palabra de Dios, destacando su resurrección y reinado con Cristo durante 1000 años. Este reinado de Cristo, junto con la ausencia del engaño de Satanás, transformó el mundo en un paraíso de paz y rectitud. El juicio final y el gran trono blanco. Después del milenio, cuando Satanás es liberado por un corto tiempo y sufre su derrota final, se prepara el escenario para el último juicio. Apocalipsis 20:11-15 describe el solemne evento donde emerge un gran trono blanco y aquel que está sentado en él, ante cuya presencia huyen la tierra y el cielo. En este juicio, los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante el trono. Se abren los libros, junto con otro libro llamado el libro de la vida. Los muertos son juzgados según sus obras registradas en los libros. Cualquiera que no se encuentre en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. El juicio final es un testimonio de la justicia y rectitud de Dios, asegurando que las acciones de cada individuo, sean buenas o malas, reciban su debida retribución. El desenlace de la batalla de Armagedón inicia una serie de eventos que transforman la existencia desde la unión con el reino benevolente de Cristo y el juicio final nos recuerdan el plan supremo de Dios para redimir su creación y establecer justicia y paz eternas. La narrativa bíblica subraya un futuro lleno de esperanza, instando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Las implicaciones de Armagedón y el contexto en el libro de Apocalipsis son profundas. ¿Por qué Armagedón? Una batalla final entre el bien y el mal. Armagedón representa la batalla culminante en la guerra espiritual constante entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Apocalipsis 16:14 habla de espíritus demoníacos que reúnen a los reyes del mundo para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Esta confrontación épica se percibe como el momento en que la influencia y la rebelión del mal serán derrotadas de manera decisiva. La victoria final de Dios. La importancia de Armagedón en la Biblia radica en la creencia de que terminará con la victoria de Dios sobre el mal. Apocalipsis 19:11-21 describe a Jesucristo, simbolizado como un jinete en un caballo blanco, liderando los ejércitos del cielo contra la bestia, el falso profeta y sus seguidores. Esta batalla termina con la bestia y el falso profeta siendo arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Una nueva creación. Después de la batalla de Armagedón, la Biblia describe una serie de eventos que conducen a un nuevo cielo y una nueva tierra. Este periodo se conoce comúnmente como el milenio. Después de este periodo, Satanás es liberado,
engaña a las naciones nuevamente, pero es rápidamente derrotado y arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 27:10. Esto prepara el camino para el juicio final y la aparición de una nueva creación, donde Dios secará toda lágrima de los ojos de su pueblo, y ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Apocalipsis 21:4. Implicaciones para los creyentes. Armagedón tiene implicaciones para cómo los creyentes entienden su papel en el mundo. El inminente regreso de Cristo y la batalla final nos motivan a vivir rectamente, a difundir el mensaje del Evangelio y a estar preparados para el regreso de Cristo. Como dice 1 Juan 3:2-3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Interpretaciones simbólicas. La batalla de Armagedón es uno de los temas más intrigantes y debatidos en la teología sobre los tiempos finales y el destino último de la humanidad. Armagedón como símbolo de conflicto supremo. En su esencia, Armagedón simboliza el conflicto definitivo, una confrontación final que determina el destino de la humanidad. La Biblia describe Armagedón como una batalla donde los reyes de la tierra, bajo la influencia de espíritus demoníacos, se reúnen para hacer guerra contra los ungidos de Dios, solo para enfrentarse al juicio divino. Apocalipsis 16:14 y capítulo 19:11-21. Este enfrentamiento apocalíptico no solo enfatiza la lucha entre las fuerzas de la oscuridad y la luz, sino que también representa la resistencia de la humanidad a la autoridad divina y la reivindicación final de la soberanía de Dios. Diferentes perspectivas teológicas interpretan la batalla de Armagedón y su momento de manera distinta, especialmente en relación con la segunda venida de Cristo y el milenio, el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Los orígenes de Armagedón ofrecen un recordatorio conmovedor de cómo el pasado puede moldear nuestra comprensión del futuro. La Biblia entrelaza eventos históricos, lugares y profecías para comunicar verdades profundas. En el caso de Armagedón, las antiguas batallas en Megido sirven como un precursor vívido de la confrontación apocalíptica final. Después de la gran batalla, todo se quedó en silencio. El conflicto que había sido profetizado durante generaciones había llegado a su clímax ardiente, y el peso de la lucha se podía sentir en cada ráfaga de viento, en cada grano de arena. Pero entre las ruinas del viejo mundo surgió la esperanza de un mañana más brillante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. Después de que se disipó el humo, un hermoso mundo nuevo apareció en la distancia. Se sentía fresco y libre de los errores del pasado, hecho justo y puro por la justicia y la bondad de Dios. El mensaje era inconfundible. Desde las profundidades de las luchas de la humanidad y la altura de sus pecados, la redención todavía estaba al alcance. La batalla no fue solo un testimonio del poder de la ira de Dios, sino aún más, una declaración de su amor insondable. Un amor que permaneció firme incluso cuando la humanidad le dio la espalda. Un amor que no solo buscaba juzgar, sino redimir, restaurar y renovar. La victoria final de Dios no solo fue sobre las fuerzas de la oscuridad que se alzaron contra él en Armagedón, sino también sobre la desesperanza y la angustia que amenazaban con consumir a la humanidad. Ante obstáculos abrumadores, la promesa de redención de Dios se mantuvo como un faro de esperanza para todos. Para aquellos que creyeron y se aferraron a la promesa de salvación,
El nuevo cielo y la nueva tierra no solo eran símbolos de un futuro mejor, sino el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. En este nuevo mundo no habrá más lágrimas. El dolor y la tristeza desaparecerán y las cicatrices del pasado serán sanadas. La batalla de Armagedón, aunque feroz y devastadora, se convirtió en un punto de inflexión para la humanidad. Un recordatorio de que, por más oscura que sea la hora, la luz de Dios siempre brillará con más fuerza. Y en el después de la batalla, cuando el mundo comenzó su camino hacia la restauración, el mensaje fue claro. Al final, el amor gana, la redención es posible y la victoria de Dios está asegurada. Gog y Magog. Ezequiel 38:39 presenta una de las profecías más notables pero difíciles de comprender en la Biblia. Estos capítulos predicen una invasión del norte a Israel que llegará como una tormenta y cubrirá la tierra como una nube. Israel parecerá condenado, pero Dios intervendrá en este ataque. Como se nos dice que la invasión de Gog ocurrirá en los últimos años o días, esta profecía podría cumplirse en la primera parte de la tribulación. Esto se debe a que el anticristo tendrá una solución para el dilema del Medio Oriente y firmará un acuerdo de paz de 7 años con Israel. Durante la tribulación, los judíos podrán reconstruir su templo y vivir seguros en su tierra, y es en ese momento cuando ocurrirá la invasión. Dios había prometido revivir a Israel de entre los muertos a través de la visión que Ezequiel recibió del Valle de los Huesos Secos. Como exiliados en la tierra extranjera de Babilonia, los israelitas habían perdido la fe, pero Dios les aseguró que volverían a vivir como una nación. Ahora, el Señor continuaba transmitiendo la maravillosa esperanza y futuro que tiene para los hijos de Israel. El nombre Gog se refiere al líder de la tierra de Magog. Se nos dice simplemente que estos acontecimientos tendrán lugar en los últimos días. Y te haré volver, y te pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército. Ezequiel 39:2. Gog no actuará solo en esta invasión, sino que contará con la ayuda de una coalición de naciones. Muchos maestros de la Biblia creen que Gomer se refiere a Alemania, mientras que Togarma se refiere a Turquía en el contexto de esta coalición. Estas naciones creerán que están al mando, pero según Dios, la invasión tiene como objetivo saquear y destruir a Israel. Dios nos informa que permitirá esta invasión para que las naciones del mundo se vean obligadas a reconocer quién es Él cuando intervenga y muestre su justicia. El Señor expresa su furia ante esta invasión y luego describe la destrucción total de la coalición. 5/6 partes del ejército invasor de Gog serán derrotadas. Sus armas serán impotentes contra el Señor. No solo el ejército invasor será aniquilado en Israel, sino que Dios también enviará fuego sobre la tierra de Magog, que también será destruida. Ezequiel 39:1-6. Derribaré tu arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Caerás muerto en los montes de Israel, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de aves de rapiña y animales del campo. Caerás en campo abierto, porque yo he hablado, dice el Señor Dios. Ezequiel 39:3-5. El Señor comenzó enfatizando su oposición a Gog y luego mostró la destrucción total de la coalición. 5/6 partes del ejército invasor de Gog serán derrotadas, sus armas serán inútiles contra el Señor. No solo será aniquilado el ejército invasor en Israel, sino que Dios también enviará fuego sobre la tierra de Magog, que también será destruida. Ezequiel 39:7-15. Haré conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré que profanen mi santo nombre. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel.
He aquí, viene y se cumplirá, dice el Señor Dios. Este es el día del que he hablado. Ezequiel 39, 7, 8. Cuando Gog ya no exista, aquellos que viven en las ciudades de Israel saldrán y encenderán fuegos con las armas, y las quemarán, escudos grandes y pequeños, arcos y flechas, mazas y lanzas. Durante 7 años quemarán esas armas, no tomarán madera del campo, ni cortarán leña de los bosques, porque harán fuego con las armas. Tomarán el botín de aquellos que los despojaron, y saquearán a los que los saquearon, dice el Señor Dios. En ese día daré a Gog un lugar para ser enterrado en Israel, en el valle de los que pasan al este del mar, y bloqueará el paso de los que pasen por allí. Allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el Valle de Amón-Gog. Durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para purificar la tierra. Ezequiel 39, 11, 12. El Señor hizo una predicción comparable a la contenida en Apocalipsis 19, 17, 18. Sabemos que son eventos distintos porque Apocalipsis se refiere a la batalla de Armagedón, mientras que Gog y Magog aparecen después del milenio en Apocalipsis. El evento en Ezequiel es antes del milenio. Son escenas separadas con descripciones similares.